Bueno, ya le vamos a dar inicio a la presentación. Antes que nada, hola a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Esperemos que se encuentren bien en casa. Taller Gaia, para los que no saben, es una empresa de arquitectura del paisaje basada en Panamá y estamos encargadas de hacer lo que es el diseño de paisaje para Santa Mónica. Sabemos que estos momentos de incertidumbre nos pueden llegar a robar la calma, pero queremos recordarles a todos que el espacio exterior nos espera y cuenta con que podamos, después de este momento, cuidarlo y apreciarlo aún más de lo que hacemos. Taller Gaia como empresa se queda en casa y sigue las medidas de prevención del gobierno panameño y esperamos que ustedes también lo estén haciendo. Para que sepan cómo va a funcionar un poquito la estructura, van a haber 15 minutos al final de la presentación para preguntas, donde podemos responderle cualquier duda que tengan. Y si en algún momento se les va la señal o se les congela la pantalla, siempre pueden apretar el botón que dice reconectar en la parte superior de esta. Bueno, con esto dicho, podemos empezar a hablar de la ciudad de Santa Mónica y lo que es el diseño de paisaje para esta. Yo voy a empezar a hablarles un poquito sobre el análisis del sitio que hicimos y sobre una de las estrategias que es la de compostaje. Y luego Isabel va a hablarles de la segunda estrategia y de la implementación del diseño. Para los que no saben, la ciudad de Santa Mónica está localizada en el Arco Seco de Panamá. Esta área es un área susceptible a la sequía que en su mayoría cuenta con un suelo seco e infértil. Esto es importante saberlo, al igual de que su precipitación es baja, con alrededor de 1.500 milímetros de agua anuales, que se tiene que tomar en consideración para el manejo de agua, ya que con el cambio climático, lamentablemente, esto se va a ir agravando. Como pueden ver en este mapita, la ciudad de Santa Mónica está rodeada por espacios que han sido o son tierras de cultivo, pastos y pastizales. Esto lo que significa es que no son espacios que pueden retener mucho carbono. Y este factor es muy importante para poder generar vida y, por ende, vegetación. Y también es una de las maneras que podemos empezar a utilizar para mitigar el cambio climático si sí empieza a retener el carbono. Tecnilab hizo un estudio de los tipos de suelos que hay en Santa Mónica, que nos ayudó muchísimo a poder entender un poquito más con qué estamos trabajando. Básicamente hay tres tipos de suelo que se encuentran en esta área, que son arenosos, de limo y de arcilla. Los arenosos no pueden retener mucha agua y los de limo y arcillosos usualmente tienen muchísimos nutrientes, pero lo que les pasa es que se saturan de agua y el oxígeno no le llega a las plantas. Yo sé que esto es un poco científico, pero lo que estamos tratando de llegar con esto es que tenemos que empezar a trabajar con este suelo para entonces poder tener biodiversidad en el sitio. Entonces, después de este análisis que le acabamos de hacer, nos empezamos a preguntar cómo podemos trabajar con estas condiciones existentes para poder no solamente traer, sostener y generar vida en el sitio, pero crear un impacto a mayor escala. Entonces, la respuesta a esto para nosotros fue con la regeneración de la tierra. La regeneración de la tierra es crucial para esta área y la estamos implementando con dos estrategias principales. La primera, que es la creación de materia orgánica, y la segunda, la selección de especies. Juntas, estas empiezan a permitir que la tierra empiece a sanar, a retener agua, nutrientes, que es súper importante para esta zona, y recargar el acuífero, porque esto es lo que permite que la vegetación le esté yendo bien y pues la biodiversidad en sí, incrementarla. Y lo otro es que empieza a retener el dióxido de carbono, que es lo que les digo que es súper importante. Entonces, ahorita les vamos a hablar de ambas estrategias a detalle a lo largo de la presentación y yo quiero empezar a hablarles de cómo vamos a hacer la materia orgánica, que es la primera estrategia. Y con esto les llevo al compostaje. El compostaje es donde ustedes como comunidad empiezan a aportar el primer granito de arena. Muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿pero qué es el compostaje y cómo yo lo puedo hacer? Y la realidad es que es una respuesta bien sencilla. El compostaje es una manera de acelerar un proceso natural, el proceso de descomposición, que básicamente ocurre naturalmente con muchos microorganismos, que son los que pueden ver en este diagramita.
que ellos son los que empiezan a descomponer el material y terminas con esta tierra o materia orgánica, como lo quieran ver, que se aplica luego en el sitio. Entonces, esto viene desde la casa. Aquí lo que queremos enseñarles es que hay distintos tipos de materiales compostables. Hay unos que se llaman la materia chocolate, que básicamente son los que tienen más carbón, y los otros que se llaman la materia verde, que tienen más nitrógeno. Entonces, seguramente se están preguntando muchísimas cosas con el compostaje, los que ya han escuchado de esto, que es, ¿y qué pasa si empieza a oler? ¿Y qué pasa si atrae roedores? Nada de esto debería de pasar si se hace con el balance de nitrógeno y carbono. Hay muchos estudios que muestran que esto ha ocurrido de manera positiva en los sitios y lo que hay que evitar es usar leche y lactosa. Pero bueno, con esto, entonces les podemos empezar a hablar de la parte del diseño. Nosotros en la zona de buffer, que ahora vamos a explicar más a detalle, decidimos poner esta área de compostaje, que es básicamente donde empieza la creación de este paisaje simbiótico, donde a nosotros esto es una de las partes que más nos llena del proyecto, porque ustedes como comunidad tienen la oportunidad de vivir un estilo de vida diferente en el cual ustedes empiezan a alimentar este paisaje al darle sus residuos y desechos de la casa para entonces generar esta vida que estamos hablando. En esta área de compostaje, para que vean lo fácil que es, hay 4 fases. La primera es donde llega el material, que ahorita los vamos a elaborar, y es donde se separa el material. Luego la fase B, que es la primera fase de descomposición, donde tienes que cuidar de este material, asegurarte que estén los niveles de temperatura correcta y niveles de humedad. Y en el C, que es ya la final, lo dejas que se enfríe, porque este material, cuando se está descomponiendo, es un poco caliente. Cuando ya está listo, entonces está listo para aplicarlo. Ahora los vamos a llevar ir a todas estas fases con nosotras para que se empiecen a emocionar un poquito de cómo esto en verdad puede ser parte de sus vidas. La primera fase, que es donde ustedes tienen que traer este material, ustedes van a separarlo antes en su casa. Ustedes lo van a separar, como mencioné antes, el material chocolate del material verde y lo van a llevar al área designada donde van a haber compartimientos que los van a separar. Luego, después de aquí, ya Santa Mónica se encarga de hacer todo este proceso en realidad. Ellos van a recolectar este material que ustedes han dejado, como pueden ver aquí, y lo van a llevar a lo que habían visto como la fase B, que es donde empiezas a separar la materia chocolate de la verde, que es súper importante, donde empiezas a sacar los materiales que sin querer se les hayan caído, que no se pueden meter al compostaje porque demora mucho tiempo degradándose o otras razones. Luego lo vamos a romper o a cortar porque entre más pequeño sea el material, más rápido se va a descomponer. Y como les estaba hablando, que el balance es extremadamente importante. Hay veces que va a sobrar de un material o del otro. Entonces, esto no pasa nada, igual se puede guardar. Luego de aquí vamos a la fase C, que es la fase donde empezamos a estar activos con este material. Aquí vamos a crear el balance de las capas de verde con chocolate, o sea, los que tienen más nitrógeno y carbono, mezclarlo y dejarlo listo para empezar a cuidar este material, revolverlo y regarlo. Esto, dependiendo de la frecuencia que esto se le dé al material, más rápido va a estar listo. Y por último, la fase D, que es cuando después de 2 meses y medio, agarras el material y lo pones en pilas para que se empiece a enfriar y luego lo puedas aplicar al resto del sitio. Y pues, obvio, también lo puedes guardar si no hay lugar donde usarlo en ese momento. Entonces, ahorita mismo se están preguntando, ¿pero cómo lo vas a aplicar al sitio? Bueno, o no, pero aquí van a ver, nosotros hemos creado 3 diferentes maneras de aplicación, básicamente. Una, que es cuando ya está sembrada un árbol o alguna planta, y aquí es donde se utiliza como si fuera un fertilizante o pajillo, que agarras y lo pones alrededor del árbol. La segunda aplicación, que es cuando mezclas este material que ustedes han creado con otros tipos de tierra y puedes propagar especies, puedes usar plantones, etc. Y el tercero, que más que nada va a ser para la zona del buffer, que ahorita les vamos a presentar, es
para ir preparando este suelo y que la tierra empiece a sanar antes de ayudar a germinar a todas las especies que vamos a poner. Y por último, para cerrar esta parte, les quiero hablar un poquito de los tiempos. Como se puede imaginar, no hay una respuesta exacta de cuánto tiempo demora el compostaje porque depende de muchísimos factores, empezando qué materiales ustedes estén metiendo en las pilas, cuánto cuidado se le esté dando al material, etc. Pero lo que sí hemos propuesto que tiene que estar en lugar es, uno, que se recoja todas las semanas, independientemente de que tenga mucho material o poquito, eso nada más que se vaya acumulando en el sitio. Y la segunda es que vamos a aplicarlo 3 veces al año, diciembre, abril y agosto, antes de verano, después de verano y antes de la época lluviosa. Y con esto creo que ya podemos pasar a la segunda parte. Gracias, Isa. Bueno, ahora yo les voy a comentar un poquito más sobre la estrategia número 2, que es la selección de especies. La selección de especies en nuestra presentación de trabajo es sumamente importante, ya que con ella, o la especificación de qué especies se escogen y qué especies se plantan alrededor de toda la ciudad, es extremadamente importante porque con ella podemos alcanzar muchísimas cosas. Algunos de los beneficios de que una buena selección de especies, digamos, nos puede traer al sitio es que, por ejemplo, utilizar especies 100% nativas al territorio panameño crean que hacen que sea muchísimo más fácil de adaptarse al sitio y también, por ende, crean que o hacen que el mantenimiento de las mismas sea muchísimo más fácil. También, y mucho menos costoso, cabe recalcar. La segunda es que si conocemos realmente nuestras especies, también podemos saber qué tanta sombra o cuál es la temporalidad, cuándo florecen, cuándo no, y estas nos pueden ayudar a especificar dónde, por ejemplo, queremos utilizar específicamente especies, donde queremos más sombra o donde queremos que un árbol se vea espectacular, así amarillo, etcétera. Y la tercera, una gran variedad de especies, también nos proporciona una gran variedad de diferente genética en todo el sitio, lo cual resulta en una disminución de pérdidas de plantas gracias a, o por causas de plagas, y a la misma vez también incrementa enormemente la biodiversidad del sitio, que es uno de los puntos que estamos tratando de hacer o lograr, digamos. Entonces, para darles un poco un vistazo de lo que nosotros hemos estado trabajando, hemos estado enfocándonos en tres zonas distintas. La zona del buffer, que es la zona que colinda con toda la vía interamericana. Luego la zona del boulevard, que es la zona, o digamos, la calle principal de la ciudad y por donde está la entrada principal. Y luego calle primera. La idea es, o como estamos trabajando, es que estamos creando un prototipo para cada una de estas zonas y la idea es que mientras la ciudad vaya creciendo, este prototipo se pueda adaptar y copiarse para el resto de la ciudad. Entonces, hemos agarrado la zona del buffer, esta zona que colinda, un terreno baldío ahorita mismo que colinda con la interamericana, para que sea el núcleo y el centro de la regeneración, digamos, del suelo y de la biodiversidad para la ciudad. Y luego, a través de la implementación de franjas verdes y corredores verdes alrededor de la ciudad, atraer y empezar a entrar e invitar esa biodiversidad hacia la ciudad. Entonces, un poco, si nos movemos ya un poco más pensando al peatón, hemos estado sumamente conscientes con la experiencia del peatón y por ende estamos proponiendo dos núcleos, digamos, que crucen y que interconecten todo el área de las viviendas con el área del parque. Estos núcleos son bastante amplios y la idea es que funcionen, digamos, como un tipo de plazoleta y espacio de recreación en ciertos momentos y a la misma vez también incrementen esa interconectividad que queremos lograr. A la misma vez también estamos teniendo en cuenta como distintas intersecciones tradicionales para nuevamente
tener siempre en mente la experiencia del peatón y estar seguras que le estamos proporcionando una experiencia totalmente cómoda y muy amena. Entonces, si vemos un poco más, más en Zoom, cómo nos estamos imaginando estos núcleos, estamos proponiendo que estos núcleos estén elevados hacia la altura un poquito elevados, en la altura estarían a nivel de la acera, lo cual los hace estar un poco más altos que la calle, y así ya de por sí tienen más impotencia y se ve que son más importantes que la calle, digamos. A la misma vez también tenemos esta franja verde que va alrededor de la ciudad, y la idea con esta es una expansión un poco de la acera, pero que también cuenta con espacios de sombra y espacios de recreación en ella, para nuevamente proporcionar una alternativa cómoda para caminar a través de la ciudad. Esta es una visualización de los cruces, los que estaba llamando los cruces, digamos, más tradicionales. Lo que estamos proponiendo para ellos es que los mismos estén recubiertos de adoquines, para que también se resalte esa importancia del peatón en comparación al carro. Hablando ahora un poquito más sobre la selección de especies, estamos trabajando con especies que son, o hemos clasificado las especies en términos de si son perennifolios o caducifolios. Perennifolios son especies que pierden parcialmente sus hojas, por ende siempre brindan algo de sombra, y son los que pueden ver en verde en el plano. Versus los caducifolios, que son árboles que tienden a dejar caer todas sus hojas en la época de verano. Sin embargo, son los que usualmente tienen un impacto, que su floración, digamos, es más vistosa y tiene un impacto más grande. Como pueden ver, hemos localizado estas distintas especies estratégicamente para asegurarnos que siempre haya algún tipo de sombra, ya sea en los núcleos o a través de las aceras. También hemos estado evaluando las distintas, digamos, la floración de estos caducifolios y los distintos juegos de colores que se pueden lograr, no solo en términos de su tonalidad, sino también un poco en términos de su temporalidad. Con temporalidad me refiero, queremos estar seguros que alrededor de la temporada de verano siempre hay algo floreciendo, y que siempre hay algún color vistoso y agradable dentro de la ciudad. En términos del tratamiento de suelo, específicamente para la isleta del bulevar, estamos proponiendo tener una combinación de pastos y bejucos en vez de la grama tradicional, ya que estos no solo incrementan la biodiversidad del sitio, sino que también son muchísimo más fáciles de cuidar, ya que no requieren tanta agua y son mucho menos susceptibles a las sequías, que, como mencionaba Isa al principio, es una realidad del sitio. También aquí quiero recalcar nuevamente la franja verde esta que estamos proponiendo. La idea es que siempre haya, por lo menos un lado de las calles, que tenga esta franja, y que, como pueden ver, empieza a tener espacios de estar o de recreación a través de la misma, y que esos espacios también van a tener árboles que les genere sombra. La idea con esto es que, por ejemplo, si uno está en calle Primera, por acá, puede llegar al parque de una manera cómoda y casi como si estuvieras caminando en un parque lineal, pues que al final te lleva a tu destino final. Queríamos también mostrarles algunos referentes para que más o menos vayan visualizando, imaginándose cómo esto cómo se viera, o lo que estamos tratando de alcanzar con nuestro diseño. Estas específicas son imágenes referentes para el área del bulevar, específicamente el área de los núcleos, lo que les comentaba, como las plazoletas estas grandes que generan muchísima más interconectividad entre los dos lados de la calle. Y esta es más para estos corredores verdes o estas franjas verdes
que van al lado de las aceras, que nuevamente les digo que la idea con estas es que sirvan también de cierta manera como parques lineares o que tengan así espacios de recreación dentro de ellas nuevamente para asegurarnos que el peatón tiene una experiencia extremadamente cómoda y amigable. Aquí son un par de imágenes de las distintas árboles y especies nativas que estamos usando alrededor del proyecto. Pueden ver una combinación de perennifolios y caducifolios, como pueden ver variación de colores, y también los distintos pastos y bejucos para que nos estamos imaginando en el suelo. Y para terminar ya, queríamos también enseñarles un par de las secciones, nuevamente para enfatizar un poco y que visualizaran un poquito mejor las dimensiones de las cosas o las dimensiones con las que estamos trabajando y que vean que realmente el área de la acera es un área extremadamente amplia y sumamente cómoda para el peatón. La primera que tenemos aquí está cortada o está dibujada sobre uno de los núcleos y como pueden ver está todo a un nivel recto y la especie de los árboles es exactamente igual y es una especie perenne, o sea que siempre va a tener hojas y va a brindar sombra. Y la de abajo sí está dibujada, digamos, un poquito más adelante. Ya pueden ver lo que les decía, que el carro está un poquito más bajo, el nivel de la calle está un poquito más baja. Y también pueden ver que ya empiezan a aparecer un poco más de colores. Y esto es el espacio que les decía, como la franja verde, que va a través de todo el bulevar y ciertas calles de la ciudad. Y esta es otra sección de calle Primera, también nuevamente ven un poco más de color y también hacer énfasis en estos pequeños espacios que van apareciendo en esa franja verde, nuevamente muy amenos para los peatones. Con esto concluimos con nuestra presentación. Si tiene algo, vamos a proceder a abrir el espacio de chat para que nos hagan cualquier pregunta. Igual, si alguna pregunta que hagan no es de nuestro conocimiento, sé que Fernando y Monique Céspedes están en línea y cualquier cosa, si ellos no las pueden contestar en el momento, por favor escríbanle a fcespedes@grupocespedes.com y estoy segura que les tendrá una respuesta. A ver. Las cosechas de agua no hemos contemplado en sí, sin embargo, se ha hablado que en el área del buffer, el área que colinda hacia la Interamericana, se hagan ciertos tipos de especies que respondan a esto y que digamos, que absorban el agua de una manera que promueva la retención de agua en el mismo suelo y regenere el acuífero de toda la ciudad. Isa, creo que estás en mute. Perdón. Para la pregunta de Iván Tejera, nosotros estamos tratando de conseguir las especies lo más grandes posibles, más que nada para el boulevard, así que para tener la sombra no debería de haber pasado tanto tiempo, diría yo que 1 o 2 años, Isa. Sí. Y con respecto a la pregunta de Julio, sí está en consideración que esta isleta del centro se va a achicar, por ende, digamos, la plantación o las especificaciones donde van plantados los árboles están hechos justo en medio de la isleta y no a los lados, para que cuando en el momento llegue de que si es que se tiene que achicar nuevamente, ninguno de los árboles o la vegetación que ya va a estar bien grande se vea sacrificada. Ok, exacto. A la pregunta de Eduardo Harris, sí, ya tenemos una lista de especies de árboles y como Isa comentó, todas son especies nativas de Panamá, así que estamos apoyando al ecosistema local con eso. Y también cabe recalcar que estamos usando se nos ha proporcionado una lista de especies que ya existen en la finca y que estamos viendo la posibilidad de que se trasplanten
para que ya estén instaladas con un buen tamaño también. En respuesta a Gloria Fernández, yo me imagino que cuando empiecen a abrir el desarrollo se les va a dar una lista de las cosas que se pueden, de los productos que se pueden compostar y los que no. Sí. Con respecto a Viviana, que nos pregunta sobre árboles frutales, los árboles frutales hay muy pocos que estamos proporcionando, estamos tomando en consideración ahorita mismo por temas de mantenimiento y sí, de mantenimiento más que nada, y también como lo grande que crecen y cuánta sombra queremos. Sin embargo, sí hay algunos, están localizados en el área del buffer, y también algunos localizados en esa franja verde, que es la que colinda con las viviendas. En respuesta a Ricardo Cuestas, estoy segura que ya se han hecho estudios hidrológicos, no te puedo dar específicamente la data, no la tengo en la cabeza, pero lo que hemos nosotros hecho es, tenemos la precipitación anual y por mes del sitio, que eso ya es data pública, y con eso hemos seleccionado especies como los pastos y los bejucos, por ejemplo, que son resistentes a la sequía y no requieren mucha agua. Así que en ese caso, después de unos años, el sistema de riego no va a ser requerido ni siquiera. Para responderle a María, que nos pregunta que si podemos repetir cómo los residentes participan en el compostaje, es bastante sencillo. Simplemente la idea es que ustedes desde su casa separen los materiales que son para compostaje y los que no, y una vez que se vayan a retirar la basura o que vayan a dejar la basura en el basurero del PH, va a haber una estación específicamente para lo que es de compostaje, y luego cuando venga el camión a buscar la basura, el mismo camión lo va a ir a dejar al área designada de compostaje. Hay varias de las preguntas que Fernando ahorita mismo está respondiendo que nosotros no les podemos dar la respuesta porque no la tenemos, pero el sistema, para responder a Julio Sanoja, el sistema de replantación, ya que los árboles serían hasta 3 metros, no es complicado, es el método tradicional. No sé si eso responde a la pregunta. Buenísimo, Ana Leida. Bueno. Y no sé si tienen alguna última pregunta. Nos podemos quedar aquí 5 minutitos más para responder cualquier otra pregunta que tengan. Si no, nuevamente, cualquier otra pregunta que no hayamos respondido a través de la charla, acuérdense que Fernando Céspedes está conectado y pueden escribirle a fcespedes@gruposcespedes.com, y también si él les puede pasar nuestro contacto si tienen alguna otra pregunta o se les ocurre otra pregunta luego de más tarde durante el día. El área verde que separa el proyecto no será de arbustos, será de árboles. Hay una franja, específicamente un árbol que se llama balso, que va a estar pegada y la vamos a plantar alrededor de 2 metros, 2,50 de cada una, y esto va a hacer que la planta o el árbol crezca extremadamente alto y compacto y denso para que se forme como cierta barrera y cierta privacidad. Sí va a haber también va a haber una combinación de árboles y pastizajes, pero la idea es que esto cree, ese buffer cree como cierta, como cerca densa, vegetada y separación para que le dé no solo seguridad, pero también incremente la biodiversidad del sitio. En respuesta a Danilo, hay varios documentos locales que hablan de las especies nativas de Panamá.
varios de ellos son del Smithsonian. STRI, ellos tienen dos por Jeffrey, o sea, por Jeff Hall, perdón, y con esta información puedes buscar el nombre del documento. Ahorita mismo no lo tengo en la cabeza. También para mencionar algunos de los tipos de especies que vamos a plantar, estamos todas, nuevamente, son todas nativas, así que estoy segura que muchas las conocen. Tenemos una combinación de perennes, arinos, espadés, muchísimos otros, y pues tenemos guayacanes, caducifolios, guayacanes, Isan, no sé si quieres tú, o sea, tengo tanto... Una de las especies son los balsos, que son los que estamos proponiendo poner en el buffer, en la zona del buffer, que es la que está cerca de la Panamericana, también para Analeida. Por ahí mismo te respondemos tu pregunta. Esta especie es una especie perenne también, lo cual significa que siempre va a estar verde, y es una que estamos usando bastante. Con respecto a tu pregunta, Ricardo, aún no nosotras estamos proponiendo usar los desperdicios ahorita mismo simplemente para regenerar la tierra del sitio y asegurarnos pues que con esto toda la ciudad o todas las plantas crezcan bien y se vea bastante arborizado. Una vez que, digamos, ya no se necesite utilizar la tierra o una cantidad tan grande, se puede evaluar la posibilidad de para qué se pudiera usar en estas otras cosas, Bueno, creo que ya vamos a ir finalizando. No queríamos irnos sin despedirnos diciéndoles que mañana, bueno, primero que nada agradecerles por acompañarnos hoy y recordarles que el día miércoles 15 a la misma hora, a las 5 p.m., vamos a tener se va a dar otro webinar a cargo de la Academia Bilingüe de Santa Mónica con el tema Todo un futuro, sistema educativo y metodología de aprendizaje, para que por favor sintonicen también si es de su interés. Y también todas las personas registradas y que estuvieron hoy acompañándonos recibirán el video de este webinar a través de su email a más tardar mañana a mediodía. Muchísimas gracias y estamos al tanto cualquier cosa. Gracias.